Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Francisco Sánchez Bueno. Él fue coordinador de la unidad de cirugía pancreática en el Hospital Virgen de la Risaca, catedrático de cirugía en la Universidad de Murcia, investigador también del IMIP, más de 40 años en la práctica quirúrgica, en la práctica como cirujano. Doctor Sánchez, bueno, buenos días. Hola, bienvenido buenos días. A los estudios de Onda Regional. El 31 de agosto parte de esas facetas quedaban ahí y por una decisión que se toma en la Consejería de Salud, que a determinada edad pues los facultativos deben abandonar sus responsabilidades. Y esto a veces es difícil de entender cuando una persona está en activo, ¿no? Sí, la situación de la jubilación es un tema de debate en todo el Estado español, porque hay algunas cosas un poco incomprensibles. Yo siempre he defendido que la jubilación pues, va a estar en función del trabajador, del rendimiento de ese trabajador y, luego está la legislación vigente. Yo como funcionario de la Universidad de Murcia, como catedrático de cirugía, pues existe la ley que está pendiente de ampliar el plazo de jubilación hasta los 72 años, pero que todavía no está atascada en el Congreso. Entonces, esto significa que el 31 de agosto era el fin del curso académico, y por tanto el 1 de septiembre la Universidad de Murcia me pasaba la categoría de catedrático emérito. Esto me permite pues hacer docencia con los alumnos pues, de la grado de medicina, hacer investigación, y hay la otra pata que tenemos los profesores vinculados de cuerpos docentes universitarios, que es la asistencia, pues el SMS, digamos que aplica la legislación vigente y existe la posibilidad de ampliar esa actividad. ¿Cómo? Bueno, está en proceso lo que se llama jubilación activa, y es que tú suspendes tu jubilación y te dan un contrato, y luego está otro caso, es que si mantienes la jubilación, nosotros como funcionarios somos de clase pasiva, pues te puede nombrar emérito asistencial y de alguna forma pues te permite seguir con esa actividad asistencial que, bueno, yo realmente durante 40 años que he sido un miembro activo del Hospital Virgen de la Risaca, pues desde el 1 de septiembre está cortada. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Cuántos miles de murcianos han pasado por su quirófano, doctor? Muchísimo, porque yo he sido una persona muy activa en el tema asistencial. He estado haciendo guardias de presencia física hasta el último día de agosto de 2025 y bueno, he conseguido intervenir pues a más de 1000 pacientes con cáncer de páncreas y otras patologías. He sido un miembro muy activo del grupo de trasplante hepático porque fui uno de los cirujanos fundadores con el profesor Parrilla, que fue el líder nuestro. Y bueno, yo cuando dejé de trabajar, de hecho el día 31 de agosto, hice mi último trasplante, pues llevábamos ya 1700 o por ahí. Es decir, que una intensa actividad quirúrgica, docente, que realmente pues de pronto uno se encuentra amputado. ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me reorganizo? ¿Cómo me reorganizo? No, he hecho muchísimo de menos la actividad asistencial pública, porque tenía muchos pacientes. Nosotros en la unidad de cirugía pancreática del Hospital Virgen de la Risaca, que está adscrita al servicio de cirugía, pues controlábamos casi el 80% de pacientes con cáncer de páncreas. Y esto era muy importante porque a nivel mundial se tiende a que los pacientes que se diagnostican de cáncer de páncreas se vayan concentrando en determinados centros sanitarios, porque se necesita un tratamiento multidisciplinario, un
diagnóstico multidisciplinario. Esto se hace a través de lo que se llaman comités de páncreas, de cáncer de páncreas, pues donde interviene el digestivo que empieza viendo al paciente, está el endoscopista, que se encarga de obtener, si es posible, un diagnóstico histológico, están los compañeros de medicina nuclear, cirujanos, anestesistas, están los oncólogos fundamentalmente, los oncólogos de radioterapéuticos, es decir, que estos, digamos, comités multidisciplinarios pues son esenciales para el buen funcionamiento de los pacientes de cáncer de páncreas. De los pacientes. Decía usted en una entrevista que es el cáncer de páncreas como la cenicienta del cáncer, sí. por la alta letalidad que tiene. Sí. Y porque no se termina de... Hay dos cánceres que podemos considerar cenicienta. Uno es el cáncer de esófago y otro es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas tiene la característica de que se suele diagnosticar de forma tardía. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano que es retroperitoneal, está detrás de las asas de intestino y muchas veces pues pasa asintomático, no da síntomas hasta que está muy avanzado. Hay otros pacientes que tienen un cáncer de páncreas y, entre comillas, tienen la suerte de que se ponen con ictericia, es decir, el cáncer invade la vía biliar y entonces acude antes a la consulta porque el enfermo se tiene ictericia, está amarillo, las orinas son oscuras. Entonces, el cáncer de páncreas, cuanto antes se diagnostique, mucho mejor. Desgraciadamente, pues se suele diagnosticar tardíamente y ahí es donde entran las otras medidas terapéuticas que hay que hacer. Y entonces, en el momento actual, pues la supervivencia a 5 años está por debajo del 50% y lo que se está actuando de forma internacional es en una investigación que nos conduzca a la aparición de fármacos que sean capaces de parar el cáncer. Yo creo que el futuro será la investigación que nos lleve al desarrollo de fármacos. Más que la cirugía, doctor. La cirugía tiene su lugar si se diagnostica precozmente. Es decir, hay pacientes, yo tengo pacientes que viven 12, 14 años porque se diagnosticaron precozmente por casualidades, ¿no? Pero normalmente más del 50% no llegan a vivir más de 5 años, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se hace una sección, se quita un... Bueno, la cirugía, digamos que globalmente tenemos que separar 3 grupos de técnicas quirúrgicas. Cuando el páncreas podemos decir que tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Entonces, cuando el tumor está en la cabeza o en la vecindad de la cabeza, que es lo que se llama proceso uncinado, ahí se suele hacer una técnica quirúrgica que se llama una duodenopancreatectomía cefálica, que es diferente a lo que se hace cuando el tumor se ubica en el cuerpo y en la cola del páncreas. Obviamente tiene menor morbilidad las técnicas quirúrgicas tendentes a hacer una pancreatectomía corporocaudal, que es la duodenopancreatectomía. ¿Por qué? Porque en la duodenopancreatectomía cefálica hay que alterar todo el mecanismo fisiológico de la persona. Hay que generalmente seccionar un trocito de estómago, que es el antro, hay que seccionar todo el duodeno, hay que seccionar un trocito de asa yeyunal, hay que seccionar la vía biliar extrahepática y lógicamente la mitad del páncreas que tiene el tumor. Y luego hay que hacer una reconstrucción, es decir, que en este tipo de cirugía tenemos una fase de resección y una fase de reconstrucción. Esa fase de reconstrucción pues se hace generalmente con intestino delgado, que es el que actúa como vehículo para reanudar el jugo pancreático, la conexión con el resto del páncreas que se deja, anastomosarlo a la vía biliar y luego al estómago. Es decir, que son intervenciones complejas que alteran, ¿no?, mucho digamos, la fisiología de la persona humana.
humana, ¿no? Mientras que cuando se trata de tumores de cuerpo y cola es más sencillo, porque realmente pues lo que hay que seccionar generalmente es el páncreas de cuerpo y cola, y no hay que alterar para nada el resto de los órganos, ¿no? No hay que hacer ningún tipo de actitud sobre duodeno, viabilidad, etcétera. Doctor, ¿en qué ha colaborado con Mariano Barbacid? Y además hace, dice usted, muchos años que va colaborando ya con el grupo que ha ido investigando esto del cáncer de páncreas. Yo me dedico a la cirugía del páncreas fundamentalmente del año 1985, por ahí, que fue cuando acabé la residencia y entré como médico adjunto al servicio de cirugía. Entonces, en el año 2012, tuve la oportunidad de contactar con Mariano Barbacid a través de un colaborador común, que es el doctor Berenguer, y este es una persona que no es cirujana, se dedica fundamentalmente, primero hizo la especialidad de análisis clínico y luego se especializó en oncología. Actualmente está trabajando en Irlanda, en Dublín, y fue el que nos puso en contacto, porque había estado trabajando con Mariano Barbacid y Carmen Guerra, que es la número 2 de este grupo de investigación, en Madrid. Entonces nosotros teníamos una intensa actividad quirúrgica y hablamos de la posibilidad de enviar muestras de estos pacientes. El envío de muestras no es un envío sencillo, es decir, estos pacientes hay que operarlos, luego uno tiene que disponer de un buen equipo de patólogos que hagan una biopsia intraoperatoria. Afortunadamente en la Risaca hay 2 personas que se dedican a esto desde hace muchos años, que son los doctores de la Peña y Eduardo Ortiz, y luego pues cuando ellos diagnostican que hay tumor, que hay un tumor pancreático, no todos los tumores del páncreas sirven para el estudio, tienen que ser sobre todo adenocarcinomas, que es lo más frecuente. El 90% de pacientes con cáncer de páncreas tienen adenocarcinoma, pero hay otros pacientes que tienen otro tipo de tumores. Bueno, pues una vez que concreta el patólogo que allí hay tumor, pues entonces toma una muestra, esa muestra se mete en unos líquidos especiales, se mete en una nevera a 4 grados centígrados y el CENIO pues pone la logística en marcha. ¿En qué consiste la logística? Coger la muestra, tratar una muestra a través de una agencia de traslado y se recoge esa muestra y se lleva desde Murcia a Madrid. Entonces, desde el año 2012 hasta que yo estuve activo en la Risaca, pues se han enviado numerosísimas muestras. Nosotros también tenemos a través del biobanco del IMIT, nos quedamos también con una parte de esa muestra, es decir, que nos envía a Madrid, se envía una muestra y nosotros aquí nos quedamos también con parte de esa muestra con el fin de futuros estudios poder disponer de ello. Y ahí hay que agradecer la labor que realiza el biobanco, que es una labor excepcional, ¿no? Y todo este el proceso. Le iba a decir, doctor, de todas formas, hablábamos esta mañana con el doctor José Bustelo, que lleva y dirige el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, y hablábamos también de este tema del cáncer de páncreas y del hallazgo, o digamos, del descubrimiento que ha hecho el equipo de Mariano Barbacid, y decía, hombre, está muy bien, es un avance importante, pero los ciudadanos siempre esperamos que esos avances como que al día siguiente o a la semana siguiente o al año siguiente van a tener su aplicación ya en las personas. Y ya nos advertía el doctor José Bustelo diciendo, hombre, para empezar, genéticamente los ratones y los humanos no nos parecemos tanto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que matizar siempre estas noticias, ¿no? Hay que matizar estas noticias. Como que crean mucha esperanza, pero... Sí, bueno, lógicamente los pacientes con un cáncer de páncreas pues necesitan ayuda, ¿no? En este sentido. Pero hay que clasificar y dejar en su justa importancia lo que ha supuesto este trabajo. Aquí estas células tumorales que se envían al grupo de investigación del Mariano Barbacid, lo que se hace es inyectarlas en ratones y entonces ahí poder hacer diferentes pruebas con diferentes medicamentos. Desde el año 2012 se han hecho numerosos ensayos clínicos, primero in vitro y luego in vivo, con estos fármacos. Y ahora la importancia que hay en este trabajo a nivel mundial es que es la primera vez que en ratones inyectados con células tumorales
de humanos, cuando se aplica esta triple terapia que ha aplicado el grupo de Mariano Balbací, pues estos ratones curan. Es decir, estos ratones se han tirado más de un año vivos sin tumor. Esto es una gran importancia. Lógicamente, los fármacos que se han utilizado no se puede utilizar en estos momentos en la población humana. Pero esto es importante resaltar que hay que empezar a hacer ensayos clínicos. Y no sé si recordará la pandemia. Nosotros en la pandemia a nivel mundial tuvimos, pues, tras superarnos del shock que supuso la pandemia, pues rápidamente toda la industria farmacéutica se puso manos a la obra con unos fondos impresionantes para conseguir una vacuna que aliviara primero esa pandemia y luego la erradicara. Y aquí es exactamente lo mismo, es decir, la investigación en el cáncer es esencial que disponga de recursos, es esencial que los investigadores que han hecho estas experiencias pues puedan tener la posibilidad de hacer ensayos clínicos. Esto es un sistema complejo que hay que explicarlo a la población, pero que bueno, que en el caso del grupo de Mariano Balbací se dispone de una fundación, la Fundación CRIS, que está recaudando fondos con la intención de empezar a hacer ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos tienen sus diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que se demuestra que es efectivo. Pero bueno, esto es cuestión de financiación y es cuestión de tiempo, para ver si realmente son reproducibles. Los resultados obtenidos en estos ratones que llevan tumor humano frente a lo que es el propio tumor en el humano. Entonces, bueno, pues está claro que el cáncer de páncreas es una de las dianas investigadoras que se tiende a ver de qué forma se puede neutralizar este tumor. Y estamos hablando de tumores que se diagnostican tardíamente, porque si tuviéramos la suerte de diagnosticarlos precozmente, la cirugía es la terapéutica que puede curarlos y que después no hace falta ni siquiera quimioterapia, pero eso, el porcentaje es muy bajo. Y esa es la cuestión. No hay, como dice usted, el cáncer de páncreas, detectarlo precozmente, salvo que debute con una ictericia. Es difícil, ¿no? Ni por un análisis de heces, por ejemplo. No tiene nada que ver. No, porque además luego tiene un problema el cáncer, y es que los marcadores tumorales, hay pacientes con cáncer de páncreas que los marcadores tumorales son normales. Normalmente cuando los marcadores tumorales están elevados, pues siempre se enciende la alarma, ¿no? Uno entra lógicamente en alarma y entonces pues se puede diagnosticar, pero entonces ya el tumor ha sobrepasado los límites de lo que es la celda pancreática. Otro tema importante es que alrededor del páncreas hay mucha linfa, hay muchos ganglios linfáticos, hay mucho drenaje venoso, y entonces rápidamente esas células tumorales se diseminan y acaban dando en lo que es una metástasis, sobre todo en el hígado. Pero bueno, yo creo que hay una concienciación mundial en el sentido, primero, de intentar centralizar los pacientes con cáncer de páncreas. Eso está demostrado que son los mejores resultados. Segundo, en que haya unidades multidisciplinarias en los centros que tienen ese número de pacientes. Y tercero, la investigación. Es fundamental la investigación que sale de la cabecera del paciente. Y en este caso, el éxito de Mariano es poder conseguir una reproducción tumoral en los ratones y poder curarlos. Cuando se dice curación, estamos hablando de ratones, no estamos hablando todavía de personas. Es esencial tener esto para no levantar falsas expectativas en pacientes que realmente están muy agobiados. Y hay pacientes que afortunadamente pueden vivir muchos meses con los fármacos que hay actualmente, pero claro, necesitamos algo más para erradicar este tumor. Algo más. Francisco Sánchez Bravo. Doctor Sánchez Bueno,
Gracias por compartir minutos esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias en Onda por la oportunidad que me han dado de estar aquí con ustedes y a su disposición. Insisto, gracias.